del Gobierno de Aragón. Por otra parte, deciros que Médicos del Mundo está presente en el territorio ocupado palestino desde el año 2006 y, perdón, no, desde mucho antes. Bueno, no, estamos desde el año 2006. En todos los años de ocupación de Cisjordania, que creo que son más de 50 en Cisjordania, y 13 años de bloqueo en Gaza, las condiciones de vida de la población palestina se han deteriorado de una manera constante y Médicos del Mundo hemos sido testigos de ello en los últimos años. Y en este último año, además, ya hemos visto que lejos de avanzar en una solución justa y duradera del conflicto, pues se ha exacerbado el clima de violencia y de desesperanza. Y todo esto ante una clamorosa tibieza de la comunidad internacional, que a la hora de exigir responsabilidades y una falta de medidas y de propuestas prácticas acordes al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. El bloqueo y la ocupación palestinos tienen un impacto directo en la salud de las personas, en el bienestar, la educación y los medios de vida de la población. Por eso Médicos del Mundo se ha enfocado en la mejora de las capacidades de los sistemas públicos para abordar los problemas de la salud mental, la salud sexual y reproductiva y la violencia de género. Y también se está tratando de proporcionar asistencia psicosocial y atención primaria de salud a la población expuesta a la violencia política. Para conocer mejor este contexto y la constante vulneración de los derechos que sufre la población palestina, hoy contamos con Jesús Núñez Valverde, que desde un enfoque de tipo geopolítico realizará una aproximación histórica y actual al conflicto, Elena Manrique, que hablará sobre las deficiencias del sistema de salud, vulneraciones de derechos y de nuestra intervención en Palestina, Pilar Crespo, que nos explicará la situación, cómo la COVID está afectando en la zona y cómo afecta a los proyectos e intervenciones que ahí llevamos a cabo. Y por último, Ibrahim Abiad nos hablará sobre la solidaridad de Aragón con el pueblo palestino y de cómo podemos hacer algo desde aquí para influir en el conflicto a favor de Palestina. Como ya he comentado, cada ponente realizará una intervención de unos 20 minutos, tras la cual habrá un breve espacio para preguntas de unos 10 minutos, que daremos turno cuando levantéis la mano. Y bueno, ya creo que ya os he comentado que la jornada va a ser grabada. Y nada, sin más que añadir, pues paso a presentar a Jesús Núñez Villaverde, que es economista y militar retirado, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Es especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabe musulmán. Jesús es también consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos y colaborador en diferentes medios de prensa escrita, radio y televisión. Adelante, Jesús, tienes la palabra. Muchísimas gracias, María Jesús. Encantado de tener una oportunidad de participar una vez más en una actividad con médicos del mundo y, por lo tanto, agradecido de tener este tiempo para tocar un tema que, en cualquier caso, reconozco ya desde el principio que no nos trae buenas noticias. Es decir, el panorama claramente es oscuro. Diría a veces, echando mano de una película de cine español que es azul oscuro, casi negro, vamos en esa, desgraciadamente, dirección, tanto si miramos al pasado de lo que ocurre en la Palestina histórica como al presente y al futuro. Luego, desde esa perspectiva que ya María Jesús anunciaba de enfoque y de planteamiento geopolítico, trataría en este corto espacio de tiempo de fijar la atención sobre algunos elementos que me parece que son necesarios para conocer mejor lo que allí está ocurriendo y para poder, como mínimo, hacer un seguimiento de lo que pueda venir a continuación.
decía que si miramos al pasado, y inevitablemente hay que hacerlo si queremos entender la situación actual, podemos ver cómo el tiempo ha ido corriendo favorablemente a las pretensiones de Israel, que no son otras, en términos generales, que las del dominio total de la Palestina histórica. Lo que Israel busca para consolidar ese hogar nacional judío que la Declaración Balfour, con el apoyo británico en 1917, mostró de forma abierta el apoyo a la causa sionista, esa idea nos da a entender ya claramente que lo que busca ese nuevo Estado para constituir ese hogar nacional es la de controlar tanto la tierra como el agua, elemento fundamental de esa Palestina histórica. De ahí que podamos ver cómo, en principio, por ejemplo, en la primera guerra que hubo ya en el año 48, inmediatamente se anexionó nuevo territorio, que en principio la ONU concedía a ese futuro Estado palestino, y que a partir de ahí, sin embargo, cuando se llevan a cabo la llamada Guerra de los 6 días de 1967, en Gaza, en Cisjordania, en los altos del Golán sirio, básicamente, y en la península del Sinaí, Israel no toma la decisión de anexionarse ese territorio, sino de ocuparlo. Ocuparlo porque entiende que lo que busca es, como digo, básicamente el territorio. Pero si es un territorio que esté ocupado por no judíos, evidentemente eso puede poner en riesgo la existencia de su propio proyecto. Recordemos que es el único estado del planeta que existe para los que pertenecen a una religión. Y de ahí que Israel haya buscado continuamente, a través de una estrategia de hechos consumados, hacer insoportable la vida para quienes no comulgan con sus ideas. Eso lo ha ido desarrollando a través de, a día de hoy, de 6 guerras. Además de esas 6 guerras árabe-israelíes, hemos visto también las 2 intifadas palestinas, estrictamente en el territorio ocupado palestino. Una arrancó en diciembre del año 87 y otra arrancó en septiembre del año 2000. En fin, en cualquiera de esos casos, lo que hemos visto es constantemente la misma dinámica. Una dinámica que le ha permitido a Israel ir ampliando progresivamente su control sobre un territorio que, en principio, en aquel plan de partición de 1947, la ONU pensaba dividir para la creación de 2 estados en términos demográficos. Ahí tenemos ya un primer elemento fundamental. En el momento del plan de partición, el 70% de la población de la Palestina histórica era palestino, el 30% judío, y el 92% de los títulos de propiedad de la tierra estaban en manos de palestinos, solo un 8% estaba en manos de los judíos. Y sin embargo, la ONU determina que el 56% de ese territorio va a quedar en manos de los judíos y solo el 44% en manos de los palestinos. Vemos ahí ya una primera decisión completamente desequilibrada que se explica fundamentalmente por el apoyo de Gran Bretaña a la causa sionista y que determina que el 14 de mayo de 1948 se crea el Estado de Israel. A partir de ahí vemos cómo esa sucesión de diferentes guerras que nos llevan hasta la actualidad prácticamente ha ido determinando, por un lado, que en términos militares Israel tiene una capacidad sobradamente superior a la de los ejércitos árabes que se le han opuesto en esas guerras y por tanto en ningún caso ha sido derrotado, sino que al revés ha conseguido invadir y ocupar territorio soberano de otros países, lo cual supone una violación del derecho internacional, tan básico como esa regla que determina que ninguna conquista de territorio soberano de un país puede ser adquirida por la fuerza. Y sin embargo, vemos cómo Israel no ha sufrido ninguna consecuencia negativa, ninguna sanción, mucho menos una operación militar para obligarle unilateralmente e incondicionalmente a abandonar esos territorios conquistados por la fuerza. De ese modo podemos ver, como ya digo, en términos militares Israel es claramente superior. Y en términos políticos, hablamos a veces de esa expresión de la comunidad internacional, cabe preguntarse qué significa comunidad internacional. En fin, en términos más concretos, lo que podemos ver es cómo Estados Unidos, con demócratas o republicanos en la Casa Blanca, están claramente decididos desde hace décadas a utilizar su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear cualquier decisión que se pudiera someter
a aprobación una resolución del Consejo de Seguridad que pueda dañar los intereses de Israel. Y por tanto Estados Unidos sirve de aval para que Israel, en definitiva, desde hace décadas, podamos verlo. Yo creo que es una imagen que nos acerca a la realidad. Imaginemos que Israel es un niño mimado desde hace ya más de 70 años, cuando fue creado. Por lo tanto, un niño mimado que no conoce límites, que entiende que no hay consecuencias a sus actos, por perversas que puedan ser o negativas, o que violen o dejen de violar la ley internacional. Por lo tanto, se hace difícil a un individuo de 70 años acostumbrado a vivir de ese modo, que de repente le pidamos que sea racional, que se ajuste a las reglas de juego que valen para todos los demás y que por lo tanto modere su comportamiento. Eso es lo que hemos generado entre todos, y ya digo, con Estados Unidos en primer lugar. Añadido a eso, podemos ver cómo la Unión Europea, que es el primer socio comercial de muchos de los países de la zona, incluyendo Israel, una Unión Europea que también es el principal donante de ayuda al desarrollo a los palestinos, en términos políticos es prácticamente un cero a la izquierda. La Unión Europea es absolutamente incapaz de plantear una estrategia común, porque básicamente dentro del club comunitario sigue habiendo todavía a estas alturas países, obviamente Alemania el primero, pero Países Bajos y otros que también se esconden detrás de Alemania, que no se ven todavía en condiciones de poder firmar un papel que alguien puede interpretar como ya está aquí Alemania otra vez castigando a los judíos. Y por lo tanto, Tel Aviv sabe, Israel sabe, que cualquier cosa que venga de la Unión Europea, aunque suene muy positiva para los intereses de la paz en la zona, no tiene consecuencia ninguna, porque del discurso, de las palabras, no hay voluntad política para pasar a los hechos. Por lo tanto, la Unión Europea sigue siendo directamente un financiador, un donante y un socio comercial, pero políticamente está completamente anulada. Nos quedan, por lo tanto, los propios países árabes que durante décadas han mantenido un discurso de apoyo a la causa palestina, comprometiéndose también de palabra a no tomar ninguna medida que pudiera suponer el abandono o la marginación de la causa palestina, aunque eso supusiera un provecho para alguno de ellos. En fin, palabras, una vez más, en definitiva. Todo eso, ya digo, si miramos hacia el pasado, podemos ver cómo, desgraciadamente, el balance es claramente negativo, ya no solamente para los palestinos, sino para la estabilidad, para el desarrollo y para la paz en la región en su conjunto, porque estamos hablando de la zona más militarizada del planeta. Israel tiene armas nucleares, armas químicas y armas biológicas, y algunos países árabes se han ido dotando también de armas químicas y biológicas, y vemos claramente cómo la violencia es una noticia diaria. Yo diría que la noticia realmente sería que hubiera un solo día en Palestina que no hubiera violencia. No deja de ser chocante que de vez en cuando los medios de comunicación vuelven a poner titulares sobre lo que ocurre en la zona, lo cual daría a entender que el día antes, que no había ningún titular, quería decir que allí no había violencia. No, la violencia es permanente, es diaria. Otra cosa es que los medios de comunicación la recojan o no la recojan. A eso se añade, y termino mi mirada al pasado, a eso se añade que cuando en octubre del año 1991, en Madrid, en la Conferencia de Paz de Oriente Medio, como se llamó, cuando por primera vez hubo palestinos sentados a la mesa junto a israelíes dentro de la delegación jordana, allí se puso en marcha el proyecto más ambicioso de más de 70 planes de paz, iniciativas de paz, informes que servían de base para buscar la paz. En fin, es el intento más ambicioso de más de 70. Y ese intento está hoy absolutamente arruinado. Era un intento que trataba de transmitir a los palestinos y a los israelíes que la paz era mejora de condiciones de vida y posibilidad de convivir como vecinos en condiciones normales. No solamente los palestinos, sino, hay que recordar, Siria, que tiene los Altos del Golán ocupados también desde 1967, Jordania y Líbano, dado que Egipto ya a aquellas alturas había firmado la paz con Israel en el año 78 y 79. Bueno, pues esos llamados acuerdos de Oslo, lo que arrancó a partir de Madrid, no ha supuesto en ningún caso mejora de bienestar para los palestinos, y no ha supuesto tampoco acercarse más a ese sueño político de tener un Estado propio.
Por el contrario, en lo que se ha traducido es en un dominio prácticamente absoluto por parte de Israel, tanto de Gaza como de Cisjordania, ya digo, sin olvidarnos de los altos del Golán sirios en ningún caso, y ha significado, todavía más grave, la fragmentación palestina. Ver cómo a partir del año 2007 Gaza está en manos de un grupo, Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámica, y Cisjordania en manos de la llamada Autoridad Palestina, o lo que es lo mismo la OLP, o lo que es lo mismo Al-Fatah, que es la columna vertebral de esa organización y de esa Autoridad Palestina. Entendiendo todo ello, que aunque hablamos de presidente de la Autoridad Palestina y ministros de la Autoridad Palestina, estamos hablando de una entidad puramente administrativa creada por la potencia ocupante Israel para transferirle algunas competencias y reservarse otras. Y evidentemente eso le permite a Israel, por un lado, dejación de responsabilidades que no asume con respecto a la población ocupada, y por otro lado, que quien se va quemando, y así tiene hoy en día un desprestigio absoluto, es la propia Autoridad Palestina. Por lo tanto, Abu Mazen, Mahmoud Abbas, como líder de esa Autoridad Palestina, y todos los que le rodean en esa organización. Cuando nos venimos al presente, como segundo punto de referencia, ahí vemos cómo la situación todavía se ha agravado a partir del momento en el que, hablamos del pasado año fundamentalmente, una vez más Estados Unidos a la cabeza, o lo que es lo mismo, Donald Trump en este caso, toma unas decisiones que hacen todavía más aguda la situación en la zona. Reconoce Jerusalén como la capital de Israel, olvidando que el derecho internacional, la ONU, determinó ya en ese plan de partición que antes he mencionado, que Jerusalén no podía ser una ciudad ni para Israel ni para Palestina, sino una ciudad internacional, asegurando el acceso a los creyentes de las llamadas religiones del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Además de eso, trasladó la embajada a Jerusalén. Hay que recordar que prácticamente todas las embajadas estaban hasta ese momento en Tel Aviv, que es la capital del Estado de Israel. Por otro lado, cerró el consulado que tenía en Jerusalén, lo cual quiere decir cerró todos los contactos con la Autoridad Palestina, y a partir de ahí, además de reconocer también los altos del Golán sirios como territorio israelí, y luego ya de regalo ofrecerle a Marruecos el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio marroquí, a cambio de que Marruecos reconociera a Israel, nos encontramos entonces con una administración estadounidense que dice que pone en marcha el llamado Acuerdo del Siglo. Luego le ha llamado los Acuerdos de Abraham. Y eso ha supuesto de forma muy clara más ventajas para Israel, porque añadido a lo que he mencionado antes, nos encontramos con que varios países árabes han empezado a reconocer a Israel y han empezado a normalizar relaciones con él. Todo ello a costa del olvido de los palestinos, con lo cual lo que antes dije, ese discurso de supuesto apoyo a la causa palestina, se queda absolutamente vacío de contenido. Hemos visto como Emiratos Árabes primero, Bahrein, luego Sudán, Marruecos, han empezado a reconocer la existencia de Israel por cuestiones estrictamente mercenarias, estrictamente crematísticas. No deja de ser chocante que los medios de comunicación hayan querido recoger esos reconocimientos como acuerdos de paz. En fin, ¿qué guerra había entre Marruecos e Israel? No había ninguna. Esto no es un acuerdo de paz. Simplemente Marruecos quería que el Sáhara Occidental se lo reconocieran como propio, y si el precio que había que pagar era reconocer a Israel, pues adelante. Si Sudán quería salir de la lista negra de países promotores del terrorismo internacional para poder recibir inversión, para poder recibir apoyos económicos desde el exterior, y el precio era reconocer a Israel, pues se paga el precio y ya está. Y así, uno detrás de otro hasta ahora, a la espera de que en algún momento ese proceso lleve incluso hasta Arabia Saudí, que de forma ya abierta reconoce una confluencia de intereses con Israel, lo cual es altamente preocupante una vez más. No digo que sea malo per se reconocer a Israel como Estado, ahí puede haber diferentes opiniones. Lo que digo es que si eso supone el abandono de la causa palestina, lo que podemos entender ya como un hecho consolidado es que los palestinos se han quedado absolutamente solos. Hoy los palestinos están absolutamente abandonados. Si lo digo de forma más o menos coloquial, se trata de entender
que nadie está hoy dispuesto a jugársela por los palestinos. Ningún país árabe hoy va a hacer del tema palestino un tema de interés vital. La Unión Europea sigue desactivada, la Liga Árabe absolutamente vacía de capacidad de acción y Estados Unidos, ahí está el señor Biden, que lleva ya unos meses en el poder, no ha dado la vuelta a ninguna de las decisiones de Donald Trump, ninguna, ni la capital, ni la embajada. La única, perdón, sí ha habido una. Ha reabierto el apoyo económico a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la UNRWA. Financiación que Donald Trump había cerrado completamente. Hay que entender en esa clave de refugiados, si luego hubiera ocasión podemos volver al asunto, en esa clave de refugiados hay que entender que ahora mismo hay una estrategia muy clara que lo que busca es vaciar de contenido la palabra refugiado. Lo que está intentando Estados Unidos en la ONU, obviamente en connivencia con Israel, es que solo sean reconocidos como refugiados los originarios de 1948 que todavía sigan vivos. Lo cual nos llevaría desde una cifra de 5,5 millones de refugiados palestinos que hay hoy hasta una que no llegaría ni a 400.000 personas. Se trata de difuminar un problema como el de los refugiados, entendiendo que Israel no reconoce haber obligado a ningún palestino a abandonar su lugar de residencia en ningún momento y que por lo tanto tampoco reconoce la necesidad de compensar por los perjuicios causados. Hay que entender que esta es una línea roja para Israel, porque a día de hoy, entre el río Jordán y el Mediterráneo, hay tantos judíos como no judíos. Y por lo tanto, cuando se habla de esa posibilidad de tener un Estado único en el que convivan esos dos pueblos, eso supondría el colapso inmediato del sueño sionista, porque en ese sueño incorpora la idea de ser una democracia, y en una democracia la regla de la mayoría sería fundamental, y acabarían siendo mayoría de inmediato, sobre todo si se reconoce el derecho de retorno a los refugiados que ahora están en Jordania, en Líbano o en otros lugares, acabarían siendo los judíos en Israel, Estado creado para los que pertenecen a la religión judía, una simple minoría. Una minoría que podría tener algunos derechos culturales, pero que difícilmente podría aspirar a nada más que eso. Por lo tanto, en ese contexto, cuando se produce lo que hemos vivido en estas últimas semanas, con un nuevo estallido ya muy llamativo de violencia, es decir, que los medios de comunicación vuelven a hablar de que hay violencia, ataques, bombardeos, etcétera, vuelvo a insistir en lo mismo. Eso está ocurriendo todos los días. Lo digan o no lo digan los medios de comunicación occidentales. Hay que entender que Gaza, por poner un ejemplo muy concreto, Gaza podemos entenderla como la mayor prisión del planeta a cielo abierto. Gaza está cerrado al mundo por tierra, mar y aire, con Israel obligando a malvivir dentro de esos 400 kilómetros cuadrados alrededor de 2 millones de personas. La ONU ha declarado que Gaza es invivible. No hay condiciones mínimas para desarrollar una vida digna en esa franja. Y sin embargo, vemos como eso no supone por parte de Israel levantar en ningún caso el asedio, sino mantenerlo, porque como digo, está en juego esa idea, una estrategia de hechos consumados que haga insoportable la vida a quienes no comulguen con las ideas de Tel Aviv. En ese contexto, por lo tanto, es algo de lo que tenemos que ser conscientes para escapar de esa dinámica. Parecería, lo acabamos de ver todavía antes de ayer, los titulares antes de ayer eran: Israel bombardea nuevamente Gaza como respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde la franja. Si nos quedamos con ese tipo de titulares, siempre vamos a ver a Israel respondiendo a un ataque previo. Y claro, a estas alturas es prácticamente imposible identificar si es primero el huevo o la gallina, quién empezó. Pero lo que podemos entender de forma clara es que, por ejemplo, una crisis como la que actualmente se está viviendo, la que hemos tenido estas últimas semanas, supone que no es que de repente los palestinos empiezan a lanzar desde la franja de Gaza, algunos grupos armados empiezan a lanzar cohetes contra Israel. No, es que tenemos que recordar que previamente las fuerzas policiales israelíes se han encargado de bloquear el acceso a la ciudad vieja durante el mes de Ramadán, se han encargado de permitir manifestaciones
ultranacionalistas, supremacistas por parte de habitantes principalmente de Jerusalén, han entrado en la mezquita de Al-Aqsa y en la clínica de Al-Aqsa por la fuerza, con una actitud absolutamente prepotente y ejerciendo la violencia, y esos son asuntos anteriores al momento en el que empiezan a lanzarse los cohetes de Gaza. En términos muy de cálculo pragmático, ¿por qué desde la Franja de Gaza empiezan a lanzar esos cohetes? Recordemos que estaba en ese momento el territorio ocupado palestino en clave electoral, unas elecciones que inmediatamente el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha anulado con la excusa de que Israel no dejaba actividad electoral dentro de Jerusalén, del Jerusalén árabe. Realmente lo que tenía era miedo de perder las elecciones frente al grupo Hamas, que estaba adquiriendo más protagonismo. Y lo que hace Hamas es lanzar los cohetes sabiendo que va a haber represalias en clave electoral. Por lo tanto, también Hamas juega con su gente porque va a ser castigada, pero entiende que de ese modo se puede presentar como somos el único defensor de los palestinos, puesto que la autoridad ha desaparecido de la escena y nadie más nos va a defender. Esas son claves que nos pueden servir para entender lo que ocurre. Si nos venimos al futuro, y termino, tenemos un nuevo gobierno israelí. No dejan de sorprenderme titulares que estoy viendo estos días que dan a entender que parece que el nuevo gobierno israelí va a hacer cosas preocupantes en Gaza y en Cisjordania, como si eso fuera un titular. Es lo mismo que decir que por la mañana empieza la luz y sale el sol. Es decir, eso ya se da por hecho, porque basta con mirar de qué gobierno estamos hablando. Es decir, tenemos que entender, o por lo menos yo personalmente así lo veo, se me han ido acabando, reconozco, las esperanzas. Hubo un momento que pensaba que el derecho internacional se pondría. Hubo un momento que pensaba que Estados Unidos acabaría reflexionando y cambiando su actitud de apoyo incuestionable a Israel porque le podía afectar a sus propios intereses. Hubo un momento en que pensé que los partidos de izquierda y centristas en Israel iban a entender que la ocupación era contraria a sus intereses. Hubo un momento que pensé que los rabinos judíos iban a conseguir ser escuchados por su propia población, algunos rabinos, cuando decían que esta forma de actuar está contraviniendo los valores más esenciales de la religión judía y que por lo tanto por ese camino iban mal. La única esperanza que me quedaba hace unos años era que la población israelí, mayoritariamente laica, no atrapada en el discurso ultraortodoxo y en el discurso ultranacionalista en buena medida, iba a reaccionar para hacer ver a sus gobiernos que ese no era el camino. Pero lo que puedo comprobar, desgraciadamente, una vez tras otra, en cada nueva convocatoria electoral, es que el voto israelí se va cada vez más hacia las posiciones de la extrema derecha. Eso no quiere decir que no haya voces israelíes críticas o contrarias a la ocupación y reclamando el respetar el derecho internacional, pero lo que quiere decir es que básicamente el grueso del colegio electoral israelí está cada vez más volcado a la derecha. Y por lo tanto, cuando hoy tenemos un gobierno que hace que Benjamín Netanyahu parezca un moderado, pues podemos entender que las consecuencias inmediatas van a ser todavía más preocupantes. Tenemos individuos hoy en el gobierno israelí, hago una pequeña nota a pie de página, estoy poniendo el énfasis obviamente en Israel puesto que es el ocupante, lo cual no quiere decir con esto que los actores políticos palestinos sean ángeles de Dios y que todo lo estén haciendo bien y que la responsabilidad solamente esté en un lado. Por lo tanto, hay mucho, y si hubiera más tiempo podremos entrar en más detalles, habría mucho que mejorar en cuanto a ese escenario político palestino, ninguna duda. Y hay enemigos de la paz en el bando palestino, ninguna duda. Y quienes apuestan por la violencia no van a conseguir tampoco sus objetivos, ninguna duda. Pero que eso no nos despiste con respecto a lo que ahora estaba comentando, que es la llegada de un nuevo gobierno, encima con la colaboración de un grupo palestino-israelí, un grupo, primera vez que participan directamente en un gobierno en Israel, y que estamos viendo, por lo tanto, que todo lo que han dicho hasta ahora y lo que han empezado a hacer desde el principio va en una única dirección. Y es claramente, como he dicho, conseguir finalmente
lo que ya en la época de Ariel Sharon se llamaba eufemísticamente el transfer, es decir, limpieza étnica. La estamos viendo en algunos barrios de Jerusalén en el día a día y en términos generales, como ya he dicho, en esa fórmula, hacer insoportable la vida a los que no comulguen con las ideas de ese gobierno. Y en eso cuentan con su propia fuerza, cuentan con la debilidad y la fragmentación palestina, cuentan con el abandono por parte del resto de los países árabes y cuentan con el apoyo de Estados Unidos y el no sabe, no contesta de la Unión Europea. Por lo tanto, desde ese punto de vista, como decía ya desde el principio, no tengo más remedio que entender que hay un tono muy oscuro, muy negro y que no nos hace esperar nada bueno con respecto al futuro. Es en ese contexto, y eso da sentido a todo lo que venga a continuación en esta sesión, es en ese contexto en el que los actores de la sociedad civil organizada, Médicos del Mundo y tantas otras organizaciones de la sociedad civil organizada adquieren un papel fundamental. Porque aunque sus capacidades sean muy limitadas, esos paliativos que ellos pueden proporcionar son la mínima base de vida que hoy en día tienen muchos de los palestinos que malviven tanto en Gaza como en Cisjordania fundamentalmente, abandonados por gobiernos en términos políticos, también en términos económicos. La UNRWA, antes he mencionado la Agencia de los Refugiados, vive en una crisis presupuestaria permanente en la que no puede atender sus servicios básicos y, por lo tanto, como digo, cualquier gota que añada cualquier organización de la sociedad civil tiene que ser más que bienvenida para esos palestinos, tanto en términos asistenciales como en términos de protección de sus derechos, como también, fundamental, sensibilizando, informando a la opinión pública de los países occidentales para que presionen políticamente a sus gobiernos para ver si se consigue que modifiquen el rumbo que hasta ahora han ido adoptando. En fin, creo que eso nos puede dar algunas claves para hacernos una idea de dónde estamos situados y, por lo tanto, ahí lo dejaría a la espera de si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muy interesante tu exposición. Una cosa, os recordamos, por favor, que quitéis la cámara, las personas que no habléis, y los micros para una mejor calidad de la grabación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, levantáis la mano y vamos dando el turno, ¿vale? A ver, Emilio Juan Astier. Sí, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Yo no comparto la visión de Jesús. No me había acercado tanto al conflicto israelí-palestino como hasta ahora, que lo he estado siguiendo con gran intensidad y he empezado a investigarlo bastante. Y me he dado cuenta que dentro de Israel sí que hay fuerzas que están en contra de la ocupación, ¿no? Ha surgido un movimiento muy joven que se llama Standing Together, que cuando fue este conflicto tan grande que hubo dentro de la propia Israel, ¿no? Porque ya sabéis que ha habido un conflicto muy grande con las ciudades árabes, ya que esta ofensiva sobre Gaza ha llevado a que los propios árabes israelíes hayan entrado en un conflicto muy grande con la población judía. Entonces, yo he visto que hay grupos, hay gente que realmente sí está interesada en que haya un cambio grande. Es claro que aunque parezca que no, este gobierno es algo nuevo en Israel. 12 años de Netanyahu, que era el líder del Likud cuando asesinaron a Isaac Rabin, al que tanto criticó, ¿no? Profundamente, ¿no? Y luego me he dado cuenta que hay también unas tendencias muy profundas por parte de rabinos muy radicales que vienen de Mejir Kahane, ¿no? Que era un rabino radical sionista norteamericano que ha tenido muchos seguidores, Otsama Yehidú, Levara, Hogar Judío, ¿no? Que directamente promueven el odio a los árabes, ¿no? Y estas marchas que hay en Jerusalén gritando muerte a los árabes, ¿no? Que tanto, de algún modo, provocan, ¿no?, al mundo árabe, ¿no? No dejan de ser una ultraderecha que vemos aquí desde otro ámbito, ¿no? Yo empezaba a estudiar... Sí, dime. Y luego he visto... Verás, Emilio, no, yo creo que no es una cuestión de que tú y yo estemos de acuerdo, es una cuestión de hechos, de votos, porque son los votos los que determinan el color del gobierno. Llevo más de 30 años analizando el conflicto árabe-israelí y, como decía, mi última esperanza era la sociedad civil israelí. Y ya he dicho
que hay grupos, individuos que están en contra de la ocupación, hay rabinos que están en contra de la ocupación, hay organizaciones palestino-israelíes de padres de familia y madres que han perdido a sus hijos, está Breaking the Silence con soldados que han tenido servicio militar en la zona, todo eso existe, pero no son, en términos cuantitativos, masa crítica suficiente para cambiar el rumbo que Israel ha adoptado desde hace décadas y que día tras día, y en términos de hechos, no de opiniones, se constata en cada una de las elecciones, en las que vemos cómo los grupos que piensan de ese modo son absolutamente ya no minoritarios, sino incluso extraparlamentarios. Eso quiere decir que no se agota la esperanza, pero tenemos que partir de esa realidad. Pero yo creo que no hay que dejar de tener claro que, sabiendo que Bennett es un partido Yamina de derechas a favor de la ocupación de Cisjordania, le ha dado la espalda al Likud, le ha dado la espalda a Hama Yezidú, le ha dado la espalda al hogar judío, le ha dado la espalda a Levara, grupos de la derecha, y ha creado un gobierno de coalición con Meretz, que es un partido de izquierdas pacifista, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay algo ahí que está cambiando, no sabemos si realmente va a cambiar, va a haber un tiempo, pero si hay elecciones y todo tiende a la derecha. Yo he visto que este análisis que has hecho tú es el más correcto. Si realmente tiende a la derecha Israel, se perderá completamente cualquier esperanza, ¿no? Entonces, quizá este gobierno pudiera tener algún margen desde dentro para hacer algo. El ministro de Asuntos Exteriores de la coalición, yo creo que ha dicho hace poco que Netanyahu han dejado todos los ministerios deshechos. El único elemento, el único cemento que cohesiona este gobierno era conseguir que Netanyahu desapareciera de la figura de primer ministro. A partir de ahí es imposible, absolutamente imposible, que desarrollen una agenda común, porque no hay ningún otro elemento, ninguno, en el que estén de acuerdo los 8 partidos que ahí se han unido. Y como digo, no es una cuestión, o sea, cada uno podemos tener nuestra opinión, faltaría más, pero que creo que los hechos nos demuestran que en términos cuantitativos, quienes están en contra de la ocupación, quienes entienden que hay que cambiar lo que se ha hecho en las últimas 7 décadas, son cada vez menos. Lo cual no quiere decir que no tengamos que mantener una cierta esperanza, que no haya que atender a lo que dicen, que no caer en el error de pensar que todos tienen la misma opinión, ninguna duda, pero tenemos que contar con ese hecho y, por lo tanto, ya digo, a partir de ahí, pues cada uno puede cifrar las esperanzas en una cuestión o en otra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Parece que no hay más manos levantadas, así que muchísimas gracias y vamos a pasar a la segunda ponencia. Gracias, Jesús. A ver, la segunda ponente es Elena Manrique, que es psicóloga, experta en intervención psicosocial en crisis humanitarias y contextos de graves violaciones de derechos humanos. Ha trabajado durante 20 años en escenarios de conflicto y posconflicto como Colombia, Guatemala, en México, Nigeria, Ucrania. El foco de su trabajo está en el acompañamiento psicosocial, protección y derechos humanos. Ha trabajado con personas refugiadas, desplazadas internas, víctimas de conflictos. Desde hace 2 años, Elena Manrique es la coordinadora de salud mental y apoyo psicosocial en Médicos del Mundo en Palestina. Adelante, Elena. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad y abrir el espacio y el interés para que podamos compartir sobre la experiencia del trabajo en terreno con médicos del mundo en Palestina, ¿no? Como estábamos comentando, Médicos del Mundo España en Palestina lleva desde el 2004 y hemos tenido diferentes momentos de intervención, teniendo en cuenta que nuestro foco de atención y de intervención es el derecho al acceso a la salud. Hemos recorrido diferentes escenarios de intervención, teniendo en cuenta que el derecho al acceso a la salud es uno de los derechos sistemáticamente violentados y en negligencia por parte de Israel como potencia ocupante responsable sobre el territorio ocupado palestino y que no solo neglige de una forma sistemática, sino que imposibilita también otro tipo de cooperaciones y escenarios de intervención. Voy a ver si consigo, que siempre me peleo con esta aplicación, poneros una pequeña presentación que hemos preparado para hablar un poco del trabajo
Médicos del Mundo en Palestina. No sé si se ve. Todavía no. A ver. ¿Se ve ahora? Yo veo la pantalla en blanco. Vaya por Dios. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos solucionar y mientras os voy contando. Bueno, el tema era poderos explicar sobre el mapa. ¿Se ve ahora? ¿Tú me ayudas con esto? No, Perdonad. Elena, sí. Aparece como que tengas la pantalla compartida, pero solo se ve blanco. Compartir. Vale, voy a volver a intentarlo. Perdonadme un segundito, ¿eh? Pantalla completa. Tendría que ser aquí, ¿no? En sí. Abrir bandeja de uso compartido. Aquí. ¿Le doy pantalla completa? No, que se vea esto. Ventana. Aquí. A ver si ahora lo logro, ¿eh? Perdonad. ¿Lo veis ahora? Sí, Ahora sí. sí. Vale. Perdonad, ¿eh? Da igual cuántas presentaciones haga por Zoom, que sigo por Skype, que sigo. Que seguimos con estas peleas. Bueno, Médicos del Mundo España trabaja fundamentalmente en estas dos zonas de Palestina. Sería dentro de Cisjordania, Jericó, la ciudad de Jericó, que es área A, el área C del Jordan Valley y Jerusalén, y también dentro de Gaza. Os pongo el mapa aquí porque es importante como poder señalar. Jericó está aquí. No sé si veis como esta formita que tiene. Esto sería el área. La mayoría de las organizaciones humanitarias que trabajamos en Cisjordania, escucharéis que nos concentramos en el área C. ¿De dónde viene esta división en áreas A, B y C? Después de los acuerdos de Oslo del 93, se supone que se estableció un acuerdo temporal de 5 años para reconocer la Organización por la Liberación de Palestina como autoridad palestina, con la intención después de reconocer al Estado de Palestina. En estos acuerdos se estableció una división en 3 áreas, en áreas A, B y C de Cisjordania. La autoridad palestina mantiene el control civil de las áreas A y B, y el Estado de Israel mantiene el control civil y militar del área C. ¿Qué sucede entonces en el área C? En toda esta área marrón de Cisjordania, lo que sucede es que es un área bajo el control civil y militar de Israel, dentro de lo que tendría que ser territorio palestino, digo de lo que tendría que ser porque la política invasiva de los asentamientos hace cada vez más impracticable y más imposible un territorio palestino como tal y la creación de un Estado palestino. Y en esta área C, bajo el control civil y militar israelí, ni la autoridad palestina puede proveer servicios básicos de salud, educación, ni las autoridades israelíes están proveyendo a esas poblaciones de ningún tipo de atención. Por eso, muchas de las organizaciones humanitarias vais a escuchar que nos concentramos en el trabajo en el área C de Cisjordania, teniendo en cuenta que en el área A y B la propia autoridad palestina puede, aunque sea con recursos más limitados, con dificultades o como sea, proveer de atención a su población. Y, por supuesto, trabajamos en la franja de Gaza. En cuanto a la zona de East Jerusalem, es también importante recordar que el acuerdo dejaba también para las siguientes fases la resolución sobre el Estatuto Permanente de Jerusalén. Sin embargo, el Estado de Israel ha mantenido el control de Jerusalén Este desde 1967 y en el 80 se aprueba una ley por la cual proclama a la ciudad como capital entera y unificada de Israel. Y no solo se la adjudica, digamos, sino que los límites de la ciudad las ha ido ampliando cada vez más
más allá de la línea acordada, de la Green Line, de la línea de separación definida en los acuerdos de Oslo, y cada año va, digamos, tomando más y más terreno de lo que sería East Jerusalem. Ese muro de separación que es móvil se adentra cada año más hacia el este y cada vez se aumenta más la presencia también de checkpoints, de puntos de control militar y móviles para controlar el movimiento de personas y de mercancías. Esto hace muy complicado la vida cotidiana de la población y la gestión de los servicios públicos para la atención de la población palestina. Aquí se ve un poco más en detalle, ¿no? Se puede ver lo que sería la Green Line, que sería la frontera original, digamos, delimitada en ese momento, y cómo el muro se ha ido moviendo y adentrándose cada vez más en lo que sería territorio designado para Palestina. Este que os pongo delante es un mapa de OCHA para que podamos entender un poco la complejidad que implica moverse en un territorio como este. Si esta es la ciudad de Jericó, aquí está el campo de refugiados y vamos viendo que hay muros, checkpoints, controles, policía. Es un territorio completamente militarizado donde la mayoría de la población que atendemos, en este caso en Cisjordania, que es toda la población que se asienta en esta zona, está ocupando una zona que para el proyecto de expansión israelí es una zona geoestratégicamente vital y se sigue una lógica de demoliciones y de desplazamiento forzado ante la cual Médicos del Mundo trata de acompañar y trabajar de forma coordinada con otros actores de protección y humanitarios de la zona. Es una política imparable de expansión, de aumento de los asentamientos y de las colonias, que implica cada vez un mayor nivel de violencia contra las poblaciones que se asientan. Aquí, por ejemplo, vemos en la foto de arriba la diferencia entre una de las comunidades beduinas con un nivel de precariedad absoluto, en la cual si te permites el lujo de construir una pequeña escuelita, incluso financiada, aprobada por la Unión Europea, enseguida penden órdenes de demolición por parte de las autoridades israelíes y cualquier intento de mejora de la estructura de estas comunidades es demolido y destruido inmediatamente, mientras vemos cómo este asentamiento ilegal, por ejemplo, que es Maale Adumim, que son asentamientos completamente denunciados de todas las formas posibles, que son asentamientos ilegales, crecen en cuanto a una solidez que luego ya va a ser, obviamente es difícil de mover. Crecen en población, en estructura, tienen universidades, fábricas, producción y contratan en muchos casos manos de obra barata proveniente de las comunidades palestinas con las que trabajamos. Aquí estaríamos viendo alguna de las situaciones. ¿Sí? Disculpa, es que no estamos viendo la progresión de la presentación. Nos hemos quedado en la primera. Seguramente, no sé si le diste a compartir escritorio o compartir presentación, porque no estamos viendo más que la primera. A ver, pues... Gracias por avisar. Vamos a ver si lo... Igual si tienes problemas puedes mandar la presentación un momentito y la proyectamos nosotras. Ahora se está viendo. ¿Se ve ahora la foto de los asentamientos? Se ve la foto. Vale. Sí. Si queréis... Pongo un segundito la anterior. ¿Se ve el mapa? Sí, se ve mejor. Sí. Vale, gracias y disculpad. Como veis aquí en la leyenda nos señala lo que serían las zonas A y B, lo que sería la zona C, todo esto es área C, como decíamos, bajo control militar y civil de la autoridad israelí y esto sería la zona A.
los settlements, los asentamientos ilegales dentro del territorio palestino, en este morado oscuro, y todo lo que están expandiendo como zona de asentamientos, ¿sí? Se ve la foto ahora, ¿no? Esto sería, como decíamos, un ejemplo de un asentamiento israelí con toda la estructura de casas, universidades. Seguimos viendo el mapa. Yo creo que puede ser a la hora de compartir, yo supongo que tú utilizas la flecha que tienes en la parte superior, ¿verdad? A la derecha. Tienes una flecha arriba en la ventana cuando tienes abierto el... Si te Ahora sale, se ven las fotos. Ahora Sí, se ven ahora las sí que fotos. se ven las... Si lo dejo así, ¿se ven las fotos? Sí. Bueno, pues vamos a ver si así. Es que te iba a decir, si no, a la hora de compartir, a veces te da una opción abajo que pone PowerPoint Live y ahí te sale exportar desde mi PC y a lo mejor por ahí podrías intentarlo, pero bueno, ahora Bueno, se ve, ¿eh? si así lo veis, lo dejamos aquí. Sí. Esto sería el mapa, como os estaba diciendo. Estas son algunas de las fotos de los asentamientos y estas son fotos de las demoliciones. Una de las intervenciones que hace Médicos del Mundo España, también Francia, en la zona, en el área C, es el acompañamiento, el acompañamiento psicosocial y protección de comunidades frente a las demoliciones. Son áreas en las que no existe, como decía, la posibilidad de provisión de servicios ni de salud mental, y Médicos del Mundo trabaja en atención directa en salud mental y también en provisión de atención primaria a través de clínicas móviles. Aquí estaría la foto de una de las demoliciones y aquí el ejército israelí vigilando y controlando a las mujeres después del escenario de demolición. Estas son algunas de las comunidades con las que trabajamos y, como veis, esta es una de las carreteras fundamentales que une Jerusalén con el Mar Muerto y el Valle del Río Jordán, que, como decíamos, pues es una zona geoestratégica. Estas son comunidades bajo muchísima presión constante y violencia de colonos protegidas normalmente por el IDF, por las fuerzas de militares y de la policía israelí. Esto es algunas de las escuelas de las comunidades que están también bajo la amenaza constante de órdenes de demolición, y hemos acompañado en muchos momentos las demoliciones sistemáticas de estructuras escolares. A veces hemos acompañado comunidades en las que se ha demolido la misma escuela 4, 5, 6 veces sin que haya posibilidad de protección desde la comunidad internacional también. Médicos del Mundo España lo que se centra fundamentalmente es en la salud y en la salud mental, sobre todo con un enfoque en la población infanto-juvenil. Cuando hacemos un sondeo de las consecuencias de la violencia política en la salud mental de la infancia, obviamente hay un impacto muy grande de esta violencia política sistemática, en la que la mayor parte, el estresor mayor es la ocupación israelí, obviamente el estrés familiar en el que viven estas familias en estas situaciones de vulnerabilidad tan grandes y cotidianas, la pérdida de seres queridos y la falta de recursos entran entre los factores más estresantes. Las consecuencias para la salud mental en niñas y niños beduinos es difícil de cuantificar y de medir, en cuanto a que tiene un impacto sobre la salud y la salud mental crónica y cronificada. Aquí no hablamos nunca de trastorno de estrés postraumático, porque no consideramos que tener miedo frente a la violencia política sea un trastorno, sino que es una reacción normal, y además porque aquí desgraciadamente nunca hay un post. Es una violencia continuada, sistemática, planificada y que no para, ¿no? No es un solo evento, sino lo que vemos son eventos de violencia sistemática imparable y que además en el último tiempo ha ido a peor, como explicaba Jesús Núñez antes, y hemos presenciado también este estallido y este incremento de violencia tanto en los bombardeos de Gaza, que obviamente es una violencia brutal y desmedida, como en la violencia cotidiana y tal vez más invisible, pero no por ello menos dañina, en las comunidades y en la vida cotidiana en Cisjordania. Aquí algunos de los testimonios de niñas y de madres que hemos recogido durante todos estos años de trabajo, ¿no? Dice:
Dice una maestra: mi alumna Mariam, de 9 años, me pidió que volviese a la escuela para verla por última vez y darle un beso a las paredes, antes de que el ejército israelí la demoliese. Otra madre dice: los perros que trajeron los colonos atacaron a mis hijos cuando volvían de la escuela. Empezaron a llorar y a gritar y mi hijo me dijo: no quiero ir a la escuela, tengo mucho miedo. La realidad de las niñas y niños en Cisjordania de una forma cotidiana, especialmente en Área C, es de una grave desprotección frente a las violencias y a las graves violaciones de derechos humanos que sufren de forma cotidiana. Y es bastante difícil proveer estructuras de protección. Médicos del Mundo trabaja sobre todo en 2 líneas de intervención dentro de Cisjordania. Una sería dentro del área C, como hablábamos, esta área en la que es de muy difícil acceso para el apoyo tanto psicosocial como en salud, y lo hace a través de atención primaria con clínicas móviles o servicios directos de atención en salud mental y coordinación con servicios de protección. En las áreas A y B se trabaja fortaleciendo los ministerios de salud y de educación. Con el Ministerio de Salud se está trabajando en fortalecer las capacidades en salud sexual y reproductiva y violencia basada en el género, sobre todo en Jericó, y con el Ministerio de Educación para fortalecer las capacidades de profesores y counselors en la atención a trauma a niñas y niños de esta zona, para fortalecer sus capacidades en cuanto a una mejor provisión de atención. El Ayuntamiento de Zaragoza nos apoya fuertemente con esta iniciativa, con esta línea de trabajo de atender a las poblaciones más vulnerables de las zonas de las comunidades beduinas. Y en Cisjordania, en Jericó, trabajamos también, como decíamos, en educación a través de fortalecer las capacidades. Estos son algunos de nuestras profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales locales, formando y capacitando a profesoras, maestras, counselors, para poder afrontar de una mejor forma la atención psicosocial a niñas y niños en las escuelas. Esto sería una de las clínicas móviles y cómo durante la atención de médicos, ginecólogos, psicólogos para la atención en salud primaria se organizan actividades psicosociales y de recreo con la infancia vulnerable. Esto sería alguna de las comunidades beduinas y el trabajo con mujeres y niñas para la prevención de violencias basadas en el género. Esto sería trabajo con el Ministerio de Educación para fortalecer sus capacidades, una vez más. Y es siempre como poder volver y reforzar la idea de que si es necesario el trabajo de la acción humanitaria en un contexto como este, que es una crisis prolongada durante tantísimos años de ocupación, es precisamente por la imposibilidad y el cierre del espacio de trabajo, tanto a la propia creación de una institucionalidad palestina que esté dotada de un Estado, de una entidad propia en la que realmente se puedan desarrollar capacidades institucionales, y como la preocupación que señalamos cada vez más del shrinking, del empequeñecimiento del espacio humanitario en el que se puede trabajar dentro del escenario de Palestina. Estamos viendo con mucha preocupación también cómo derechos como el derecho a la salud, que parece un derecho inalienable, el derecho al acceso a una atención en salud de calidad, se está viendo cada vez también más restringida por otro tipo de restricciones, como puede ser las acusaciones a actores humanitarios. Estamos muy preocupados con la detención de nuestra compañera Juana Ruiz, que lleva durante muchos años trabajando en los Health Work Committee, comités de salud palestinos, con un trabajo muy impresionante dentro del territorio ocupado palestino, y cómo eso ha supuesto también por parte de las autoridades israelíes lanzar un mensaje de persecución y de represión hacia actores humanitarios que operen en el territorio. Como decíamos, dentro de
Jericó trabajamos también en la prevención y en el fortalecimiento de capacidades en cuanto a salud sexual y reproductiva y violencias basadas en el género. Y dentro de Gaza el trabajo se enfoca mucho en el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud y Educación para la atención a la población infanto-juvenil, población con unos altos niveles de traumatización y retraumatización debido, como decíamos, tanto al bloqueo como a esta violencia sistemática a la que están sometidos. En Gaza, una de las respuestas que Médicos del Mundo ha puesto en marcha fue también la respuesta a la emergencia frente a las reacciones militares frente a las grandes marchas del retorno, y ahí lo que se hizo fue mucho trabajo médico de operaciones médico-quirúrgicas, apoyo al triaje, prevención de enfermedades, dotación de material, comisiones quirúrgicas. Y en este momento, frente a las crisis de mayor envergadura que estamos afrontando, Médicos del Mundo continúa trabajando en Gaza, apoyando al Ministerio de Salud y Educación a través de la provisión de medicamentos, material sanitario, con todas las dificultades que implica por el bloqueo entrar medicamentos y material sanitario en Gaza. Hay un bloqueo inhumano que viola desde luego el derecho internacional humanitario en cuanto a acceso a medicamentos básicos frente a la emergencia. Se está proviendo también de apoyo psicosocial a personal sanitario y a los equipos de rescate que han trabajado en la atención a la emergencia en los recientes bombardeos, y estamos en la preparación de misiones quirúrgicas para el apoyo a los equipos médicos y sanitarios de Gaza. Frente a cómo hemos respondido frente a la crisis del COVID, le dejaría la palabra a mi compañera Pilar Crespo, que es referente médico de la sede de Médicos del Mundo España. No sé si hay alguna pregunta para mí antes de que me retire, pues estoy dando clase. Muchísimas gracias, Elena. Si hay alguna pregunta, hacemos como antes, levantáis la mano, por favor, y vamos haciendo las preguntas por turno. Si hay una pregunta de Emilio Juan Astier, ¿puede ser? Sí, yo te quería preguntar, no por Gaza, sino porque hace poco, se ha cerrado una organización de salud en Ramallah por el ejército israelí también hace poco, el del Health World Committee, si no recuerdo mal. Es decir, que es una zona que no es una zona donde haya conflicto ahora, ¿no? Si sabes algo y nos podrías contar algo sobre. Sí, esto es un poco lo que estábamos comentando. Precisamente Juana Ruiz, que es española, es parte del Health World Committee, y lo que ha sucedido es que fue detenida primero sin cargos, retenida en detención administrativa, y en los interrogatorios se le arranca información en la que según el ejército, según la justicia israelí, ella declara que sí, una parte de los fondos se está desviando hacia el Frente Palestino el Frente Popular de Liberación Palestina, la FLP, que según Israel está considerada una organización terrorista. Entonces, desde esa denominación, desde esa clasificación de organización, se le aplica a Juana cargos de presunta vinculación con organización terrorista, y se hace un llamado a vigilar de una forma mucho más intensiva y sistemática qué están haciendo las organizaciones de salud en el territorio, y revisar desde los donantes a los implementadores, a los partners locales, cuáles son esas líneas de colaboración. Como decimos, lo interpretamos como un intento más de cerrar el espacio de trabajo humanitario y del trabajo en red que puedan estar haciendo las organizaciones locales, porque se acusa y se pone también el ojo sobre otras 5 organizaciones locales que realizan un trabajo muy serio y muy profundo en cuanto a tanto a la atención en salud como a la documentación y sistematización de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado de
Israel, como pueda ser Al-Haq o como es desde luego el Health Work Committee, como es Physicians for Human Rights, como son otra serie de organizaciones que operan en el territorio. Entonces sí, por eso consideramos que se está cerrando más y más el espacio de trabajo humanitario desde diferentes perspectivas, y con la detención de Juana y la clausura del Health Work Committee, pues están lanzando también un mensaje muy claro, ¿no? Un mensaje punitivo y de aviso frente a los espacios de apoyo comunitario, ¿no? Gracias. Y como último dato, si nos podrías hablar algo sobre el COVID-19 en los territorios ocupados. Gracias. Perdona, de esto vamos a hablar a continuación. Sí. La siguiente ponencia vamos a hablar sobre esto, ¿vale? Pilar, que es una experta en eso, os lo va a contar todavía mucho mejor que yo. Muchas gracias. Siento tener que dejaros, que estamos en medio de clase en la universidad, pero seguimos conectados. Para cualquier duda que haya, me puedo reconectar después, ¿vale? Muchas gracias, Elena. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues la tercera ponencia va a ser a cargo de Pilar Crespo. Pilar es enfermera, especialista en salud pública y también es periodista. Con Médicos del Mundo ha trabajado anteriormente en varios contextos y misiones, como Sierra Leona, con la epidemia de ébola, en campamentos saharauis o en Angola. En ambos casos en campamentos de refugiados. Desde enero de este año es una de las 2 referentes sanitarias de Médicos del Mundo España que dan apoyo técnico a todas las misiones. En concreto, actualmente Pilar da apoyo a Palestina, a noreste de Siria, Ucrania, Haití, Venezuela, Bolivia y Centroamérica. Adelante, compañera. Pues nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y la verdad es que es un placer tener la oportunidad de compartir este ratito de compartir información y de debate conjunto. Yo voy a intentar, igual que mi compañera, compartir mi pantalla. Por favor, avisarme cuando se vea. No sé si se ve ya. Ya se ve. Sí. Se ve, y si en algún momento deja de verse, pues también os agradecería que... Vale. Quería dar así... ¿Qué me pasó? Que me aviséis, ¿vale? Bueno, pues yo, como ha dicho bien Chus, llevo desde enero apoyando técnicamente a la misión de Palestina, y eso evidentemente ha supuesto que uno de los temas fundamentales de apoyo técnico a la misión ha sido el tema de COVID, ¿no? Y entonces voy a intentar hablaros un poco de los impactos que está teniendo la pandemia COVID en el territorio palestino, ¿no? Los impactos en el acceso a la salud, que es, como ya han explicado muy bien mi compañera, el principal tema de trabajo de Médicos del Mundo, que es trabajar en el derecho, en el acceso a la salud de los palestinos y las palestinas. Para hablar de COVID, tengo inevitablemente que comenzar dándoos algún dato, ¿no? Dándoos alguna cifra de cuáles son el impacto hasta ahora en el territorio palestino. Así que os he traído simplemente una foto, la foto de la última actualización del dashboard de la OMS de COVID en Palestina. Y veréis que, bueno, que al día de 20 de junio, que es la última actualización, tenemos un acumulado de casos de 341.000 casos, incluyendo las 2 zonas, Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y toda la franja de Gaza. Pero soy muy consciente que dar así una cifra, ¿no? 340.000 es, bueno, pero ¿esto qué significa, no? Porque sin mucho conocimiento del contexto, pues no podemos saber si es un gran impacto, un impacto mediano, y tendemos siempre un poco a querer compararlo con otros contextos o otros países para ver si es más, si es menos, o si es como un impacto muy grave. Esto siempre es complicado en epidemiología, pero más en el tema del COVID todavía más, ¿no? Poner en comparación datos del impacto en un determinado contexto o país en comparación con otro, ¿no? Por muchos motivos, porque desde luego el tamaño de las poblaciones es diferente, la pirámide de población es diferente, las capacidades
del sistema de salud son diferentes, pero sí que hay un caso, hay un dato, una cosa estructural que quiero mencionar cuando hablamos de esos 540.000 casos. Son casos que hemos conseguido confirmar teniendo en cuenta la muy escasa capacidad de testeo y de confirmación, por tanto, de casos de COVID, ¿no?, que hay actualmente en el territorio palestino, en las dos zonas. Y para poner un poco en dimensión esta capacidad de testeo, y siendo muy consciente de que las comparaciones son complicadas, sí que quería un poco poneros aquí simplemente para que veáis a primer ojo cuáles han sido, por ejemplo, han sido y están siendo las capacidades de testeo, por ejemplo, de Israel al lado con respecto a Palestina, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pues, Israel, por ejemplo, en los picos ha podido hacer más de 120.000 test en un día, ¿no? Mientras que Palestina, pues creo que en su máximo momento de capacidad de testeo no ha rozado los 10.000 por aquí, y ahora las capacidades de testeo de Palestina está todavía, bueno, pues está aquí, pues está estamos en torno, creo que la cifra del día 20 era de 2.000 test hechos ese día. Además, esta capacidad de testeo se ha visto muy perjudicada por los últimos acontecimientos en los que sabéis que los últimos ataques de Israel a la Franja de Gaza dañaron el único laboratorio con capacidad de hacer PCRs en la Franja de Gaza. Entonces, solamente como para que tengáis un poco en consideración que sí, que hablamos que 340.000 casos hasta el día de hoy confirmados en una población que, según los datos de las Naciones Unidas, son de 5,10 millones en Palestina, pero que hay que ponerlo en relación a la capacidad real. Hay mucho más que no se está viendo, ¿no? Cuando hablamos así a nivel epidemiológico de cifras y datos, otro dato que se suele mirar mucho desde la epidemiología es esto que pone aquí, es Case Fatality Ratio, que es la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de personas confirmadas de COVID que finalmente fallecen por causa del COVID, ¿no? Y bueno, es verdad que la tasa está en 1,1, igual si lo comparásemos con, por ejemplo, en España, que estamos en un 2,1%, podríamos pensar que no es tan así, pero hay que ponerlo siempre en relación con las capacidades que tiene el sistema de salud. Aparte, por supuesto, en este dato en concreto, en relación también con la pirámide de población, puesto que sabéis que esto está muy relacionado con la edad media de población, y es verdad que la población palestina tiene una pirámide de población muy joven, ¿no? El 38% de su población tiene menos de 14 años. Entonces, esto evidentemente pues también es una circunstancia que impacta en este dato. Pero más allá de que tengamos este dato, lo que sí que me interesaba era un poco que mostraros que la pandemia de COVID, igual que en otros tantos territorios, contextos y países, ha seguido, pues como es su naturaleza, una dinámica en olas, sucesivas olas en el contexto, que a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, y pasa en otros contextos como en el norte global, en Palestina hasta ya muy tarde, hasta julio, no conseguimos empezar a tener datos, a sistematizar datos, capacidad de hacer, de ir viendo cómo iba siguiendo la epidemia, y que luego pues ha tenido, como en otros contextos y en otros lugares, no sé si veis mi ratón, a ver, aquí, se han dado sobre todo... Sí, lo vemos, a ver. Vale, se han dado sobre todo dos olas muy importantes. Como os digo, esta primera ola realmente estuvo muy sesgada por la incapacidad de tener datos, y sobre todo ha impactado una segunda ola y una tercera ola. Una segunda ola que pues comenzó a final de octubre, principios de noviembre del año pasado, que alcanza su pico a principios de diciembre, y que empieza a caer durante todo diciembre y enero, y que casi
sin darle ningún respiro a la capacidad del sistema palestino, vuelve a subir a principios de febrero, hasta alcanzar, en el caso de Cisjordania, que es los datos que veis en gris, alcanza su pico, esa tercera ola, en marzo, y en abril, en cambio, está un poco más desplazado en Gaza. Me parecía interesante poneros esta gráfica y separarla. Como veis aquí, en la izquierda es, digamos, la evolución de la epidemia en Cisjordania, y en naranja la evolución de la epidemia en Gaza. ¿Y por qué me parecía importante? Y aquí la veis toda junta, ¿no? Y veis que de manera evidente, bueno, hay un patrón similar, con unas olas que coinciden en el tiempo, pero sí que a nivel de dimensión de casos, en Gaza es más fuerte que en Cisjordania, ¿no? Y yo creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre también cómo las condiciones de vida, de las que han hablado ya Elena, han hablado ya Jesús, impactan, se ven claramente en una gráfica de este tipo, ¿no? Es decir, el número de casos ha sido mayor en Gaza, donde la densidad de población y las condiciones de hacinamiento de la población son mucho peores, ¿no? Y también hay una cosa que me parece que es interesante, cómo a veces la epidemiología nos habla de, he vuelto a poner mi ratón, de cómo la geopolítica impacta también en esto, ¿no? Hay una diferencia, no sé si veis las dos gráficas, hay una, aparte de esta diferencia de dimensiones que se ven, ¿no? Más arriba Gaza, más abajo Cisjordania, hay una diferencia sobre todo en este final de la curva. Veis que desde final de abril y mayo, Cisjordania ha seguido hacia abajo. Y sin embargo en Gaza que iba igual, ahí está un poco desplazado, pero iba igual, decreciendo esta tercera ola, hasta que llega a este punto más bajo aquí, que esto es el 18 de mayo, de repente pega un repunte hacia arriba, este repunte que se ve aquí, que no se ve en Cisjordania, ¿no? Y hay que preguntarse qué estaba pasando en Gaza en torno a esta fecha de mayo, ¿no? Sabéis que los últimos bombardeos y ataques de Israel a la franja de Gaza, que se han dado en Gaza, han sido en el 10 de mayo, ¿no? Entonces, justo unos 8 o 9 días más tarde, bueno, en esos bombardeos, evidentemente, todavía las condiciones de vida de la población de la franja de Gaza todavía se hacen más difíciles. La gente tiene que salir de sus casas y juntarse toda junta, hacinarse en escuelas o en lugares donde puedan estar más protegidos ante los bombardeos, y eso lógicamente hace que no se hayan podido seguir ni los protocolos ni las medidas básicas de higiene, de contención de la epidemia. Entonces, aquí siempre la epidemiología hay que mirarla, no hay que interpretarla a la ligera, o sea que hay que mirar todavía más datos y más cosas, pero evidentemente aquí pasa algo en Gaza con respecto a la epidemia de COVID que no ha pasado en Cisjordania, ¿no? Y este repunte incluso se da teniendo en cuenta de que las capacidades de testeo no habían quedado, por supuesto, completamente anuladas, pero se habían visto muy mermadas, o sea que incluso se da este repunte cuando las capacidades de testeo están todavía más mermadas, ¿no? Y como os decía, por ejemplo, pues en Gaza ese laboratorio de PCRs había sido dañado y su capacidad se había visto muy reducida, ¿no? Entonces esto es para daros una foto de cómo son la situación a día de hoy, pero teniendo muy en cuenta que es una foto incompleta o trucada, en el sentido de que una escasa capacidad de testeo es lo que hace que no podamos ver la auténtica dimensión, no solamente en Palestina, también pasa en otros contextos, pero para que lo tengáis en cuenta, de que hay cosas que no salen en esta foto y que en la curva de epidemia se pueden ver dinámicas o determinadas cosas que pueden explicarse evidentemente por las condiciones de vida de la población palestina actuales, ¿no? En esta pandemia de COVID. Y dicho esta foto, que no quería hacer un análisis epidemiológico mucho más técnico, sí que esto ya lo he mostrado, sí que quería un poco empezar a describir
cuáles habían sido los impactos de esta pandemia COVID en el acceso a la salud de la población palestina. Bueno, pues hay evidentemente una desviación de recursos sanitarios esenciales, tanto medicamentos, materiales, equipamientos médicos, como personal sanitario, como dinero para comprar cosas, hacer cosas que se han ido directamente para apoyar en la preparación y la respuesta al COVID. Esto no es malo, esto es bueno per se, eso es algo que hacen todos los sistemas de salud, que deberían hacer todos los sistemas de salud, que habla de la capacidad de resiliencia y de adaptación de un sistema sanitario a un estallido, a un problema de salud pública como es, por ejemplo, la actual pandemia COVID, ¿no? Pero evidentemente esto tiene un impacto, ¿no? En la salud de las personas. Y lo que sí creo que es importante mencionar en el caso de Palestina es que esta capacidad de adaptación, de desviar recursos sanitarios esenciales, los sistemas, en el caso de Palestina se ha visto muy limitada. ¿Por qué? Porque el sistema, como han mencionado por el contexto y han explicado anteriormente tanto Jesús como Elena, el sistema de salud en Palestina tiene gravísimas dificultades por todo el bloqueo israelí para ingresar recursos, para ingresar materiales, para mover profesionales, para hacer lo que harían todos los sistemas de salud, que es adaptarse a esa situación, ¿no? Y eso ha estado muy limitado, está muy limitado en el caso del sistema de salud en Palestina, ¿no? El aumento, el incremento del número de casos de COVID, el incremento del número de hospitalizaciones, pues lo que ha hecho ha sido agravar ya una escasez ya de por sí crónica de suministros médicos, ¿no? Y por ejemplo, a finales de marzo de 2021, el almacén central de medicamentos de Gaza, que es donde se controlan todos los medicamentos esenciales que se llevan a los diferentes los diferentes servicios de salud, pues ya informaba que de la lista de 516 medicamentos esenciales, hay una lista de medicamentos esenciales, pues 256 de ellos estaban, o sea, el 50% de los medicamentos esenciales de esa lista de medicamentos esenciales estaban a cero, ya estaban a cero, ¿no? Y, por ejemplo, de la lista de no medicamentos, sino artículos médicos, desechables, fungibles, también súper necesarios, que también hay una lista de materiales esenciales, pues el 30%, 285 de unos 853, pues estaban también a cero. Es decir, teníamos solamente el 50% de medicamentos esenciales y el 70% de fungibles básicos para proporcionar asistencia sanitaria de calidad, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar cómo el COVID ha impactado en un sistema de salud y cómo el territorio palestino ha tenido muchas dificultades, dado su contexto geopolítico, para adaptar su sistema a las necesidades, ¿no? Sobre todo, aquí estamos hablando de asistencia primaria de salud, ¿no? Hablamos de que el 67% de los medicamentos que se usan en atención primaria de salud estaban sin existencias a fecha de marzo de 2021, según datos del Almacén Central de Gaza, ¿vale? Aparte de esto, otra cosa que se ha dado ha sido la suspensión directa de servicios esenciales de salud en algunas zonas. Y esto lo ha explicado muy bien Elena. Elena nos ha contado esa particularidad del trabajo en la zona C en Cisjordania y ha mencionado la actividad de estas clínicas móviles, que son las únicas clínicas que ofrecen atención básica de salud, atención primaria de salud a estas comunidades beduinas que están bastante alejadas, ¿no? Con todo el contexto COVID ha sido muy fácil todavía más fácil para Israel establecer que todo se paralizaba y una auténtica restricción de movimientos. Es decir, en todas partes ha habido restricciones de movimientos debido a las restricciones del COVID, pero siempre se han garantizado, se intenta garantizar, es un pilar básico, garantizar
servicios esenciales donde no hay, para aquellas poblaciones que no tienen otra posibilidad, ¿no? Esto no ha pasado en la zona C, y en la zona C pues directamente la pandemia COVID ha servido para que las autoridades militares y civiles de Israel pues directamente bloquearan la actividad de estas clínicas esenciales, y también, como mencionaba también Elena, pues de facto se impidiese la actuación de ninguna otra organismo humanitario que pudiese acudir a prestar asistencia a estas comunidades que han pasado meses sin asistencia, ¿no? Y creo que también hay que entenderlo, que esto además es una especial vulneración de derechos en un contexto como una epidemia, ¿no? Hay que preguntarse, tú estás en una zona en la que no hay otros servicios de salud, se paraliza todo, no dejan que nada se mueva, no dejan que nadie entre a dar ningún tipo de asistencia, y estás en medio de una pandemia. ¿Qué tipo de información le ha llegado a estas comunidades durante esta época, ¿no? Información básica pues para poder trabajar en prevención y en el cuidado de sus familias, ¿no? Este ha sido un segundo impacto directo que ha provocado la pandemia COVID en Palestina. Esto está muy relacionado, los dos primeros hemos hablado de servicios esenciales, atención primaria, por supuesto, ha sido el grueso del impacto, pero también quiero mencionar algo que no es que sea algo nuevo por el COVID, que es algo que debido al bloqueo israelí ya existía, pero que desde luego esta situación COVID o Israel ha aprovechado para todavía bloquear más. Y me estoy refiriendo a la restricción de movimientos de personas, sobre todo en la franja de Gaza, que tienen que salir para poder acceder, para ejercer su derecho a la salud y poder acceder a tratamiento médico especializado. Por ejemplo, tratamiento como radioterapia, tratamiento como poder acceder a un PECTAC que te haga un diagnóstico, ¿no? Las personas no han podido salir, y también ha habido restricciones de ingreso de medicamentos especializados o equipamientos muy especializados para poder proveer de algunos servicios en Gaza, como por ejemplo la entrada de medicamentos para hacer quimioterapia dentro de la franja de Gaza. Como os decía, esto es algo que ya existía de antes, no lo ha provocado el COVID. Los pacientes en la franja de Gaza deben pedir permiso para poder transitar desde Gaza y poder ir, por ejemplo, al Hospital Palestino de Jerusalén del Este o a Ramallah o a otra ciudad cisjordana donde puedan realmente recibir la atención que no existe dentro de Gaza, ¿no? Tienen que pedir unos permisos y el gobierno israelí pues a veces tarda meses en examinar esos permisos, y muchas personas esta atención llega tarde o no llega, o llega muy tarde, ¿no? Esto ya es algo general, pero sí que hay unos datos que creo que merece la pena poner en contexto en esta actual pandemia de COVID. Según cifras de las Naciones Unidas, en el año 2018, unos 15.000 gazaitíes salieron de la franja de Gaza a recibir tratamiento, como os he dicho, especializado. Algún tipo de medicamento o tratamiento que no hay en la franja de Gaza. Unos 15.000 en el año 2018. En el año 2019 fueron 18.000 gazaitíes los que finalmente consiguieron ese permiso y consiguieron acceder a este servicio. En el año 2020 esa cifra ha caído hasta solo únicamente 6.000 personas. Solo 6.000 personas han podido salir de Gaza en este contexto COVID para acceder a una quimio o una radioterapia o cualquier otro tratamiento que era básico para su salud, ¿no? Evidentemente esto es una valoración, es decir, hay un contexto pandemia, evidentemente, se pueden establecer los controles que sean necesarios de salud pública, pero esto en ningún caso puede suponer una violación tan flagrante del derecho a la salud de las personas que viven en Gaza. Para dar, por ejemplo, un dato de contexto, en España generalmente, por ejemplo, porque hemos hablado son sobre todo en tratamientos muy relacionados con tratamiento del cáncer, ¿no? Como hemos dicho, radioterapia, quimioterapia y demás. En España, por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres que sufren cáncer de mama supera el 85%, pasados los 5 años. En Gaza,
esta tasa de supervivencia, según la OMS, rodea el 65%. Y según otras ONGs no llega ni al 50%. Es decir, que esto ya estaba siendo, era una violación flagrante del derecho a la salud, y este contexto COVID todavía ha servido más para impactar en esto. Y luego tampoco quería dejar de mencionar algo que es evidente, ¿no? Y que tampoco es solamente de Gaza, ¿no? Ni de Palestina en general, que son los impactos económicos. Los impactos económicos han acontecido en todos los contextos, en todos los países, y eso tiene un efecto negativo en la capacidad de adaptación y en el bienestar de las familias en todos los contextos. Pero lo mismo, de nuevo, esto en una situación de bloqueo económico por parte de Israel todavía agrava más la situación. Es decir, la capacidad de adaptación de las familias todavía se ve más reducida, no solamente por el impacto del COVID, sino también el impacto del COVID en este contexto específico de bloqueo del Estado de Israel a altos territorios palestinos. Básicamente estos son los 4 impactos que quería mencionar en mi exposición. Y ahora simplemente deciros muy rápidamente, bueno, pues qué hemos hecho un poco en COVID, ¿no? Elena ya os ha comentado las actividades que tienen Médicos del Mundo España desde hace años en Palestina. Y bueno, pues con respecto a la respuesta a COVID, deciros que evidentemente, porque es la manera que trabajamos en Palestina y en todos los contextos, hemos tenido una respuesta alineada continuamente con los planes de respuesta nacional de la Autoridad Palestina, es decir, que ninguna intervención se han planteado fuera de ese plan de respuesta, que se han hecho el año pasado se activó el convenio AECID para responder a la pandemia, y ahora mismo tenemos un proyecto también con la ECI de un proyecto de acción humanitaria. O sea que empezamos el año pasado y estamos continuando este año a través de financiación de la ECI. Las actividades básicas en esta respuesta a la pandemia han sido la formación al personal sanitario, formación en protocolos, en lo que se llama IPC, que es control me sale en inglés, perdonad, es la costumbre, pero es todas las medidas de control control de la infección, o sea, medidas de prevención. También hemos tenido formación específica para que el personal sanitario sepa cómo llevar las medidas de IPC. También toda una parte de trabajar con el Ministerio de Salud para asesorarles de cómo debemos modificar los protocolos de atención primaria, atención sexual y reproductiva, para que se adapten a los nuevos requerimientos de COVID, de cómo evitar el contagio y la infección. También, por supuesto, aparte de formar al personal, aparte de adaptar los protocolos, apoyar en la distribución de materiales de protección, mascarillas, guantes, todo lo que sea necesario para poner en marcha todas esas medidas de control de la infección. También se ha trabajado en actividades de información, educación y comunicación, todo lo que está orientado a movilizar a la comunidad, a que la comunidad participe en las medidas de prevención y las medidas de comunicación de cuáles son las consecuencias, de cómo debemos comportarnos y demás. Y luego también lo mencionaba Elena, el apoyo al personal sanitario en primera línea, apoyo psicosocial, que ha estado pues evidentemente sometido a un estrés muy importante. Estas son las actividades que se han ido identificando junto con el Ministerio de Salud palestino, ¿no? En un principio se había identificado, por ejemplo, que íbamos a apoyar
prestar asistencia y apoyo a unos centros de aislamiento y cuarentena que el Ministerio de Salud palestino había decidido que iba a instalar, y pensábamos que allí pues iba a dar pues mucha vulnerabilidad, ¿no? Muchas mujeres solas, también gente con grandes... Aunque es un centro de aislamiento, garantizar las medidas de separación y prevención no siempre es evidente, con lo cual se pensó en una respuesta de apoyo a esta estrategia del Ministerio de Salud en los centros de aislamiento y cuarentena. Pero finalmente el Ministerio decidió no apostar por esta manera de trabajar, y entonces, lógicamente, de una manera muy dinámica, reformulamos qué tipo de actividades podíamos dar de apoyo, y entonces pues se pasó de ese apoyo en centros de aislamiento y cuarentena a este apoyo que acabo de enumerar, de formación, de asesoría, de distribución y de apoyo al personal sanitario en primera línea. Eso, así a grandes rasgos, es como estamos apoyando al Ministerio de Salud en los territorios palestinos. Y luego, no sé cómo voy de tiempo, que voy con el turbo puesto, pero... Ya muy justita, Pilar. Muy justita, vale, pues ya solamente 2 pinceladas para decir que, bueno, que es que no puedo hablar de COVID sin hablar del tema de la vacunación, porque como ya ha mencionado antes Jesús, Israel como potencia ocupante está obligado por el derecho internacional a garantizar el acceso a la salud, a garantizar el derecho a la salud de la población palestina, ¿no? Y si ha habido una diferencia más fragante, y bueno, hablando de salud, hablando de una pandemia y de medidas de salud pública, si hay una medida clave y fundamental para la protección de las poblaciones, es la vacunación, la inmunización. Y en este sentido, creo que, bueno, no sé, todo que estáis un poco al tanto de la diferencia fragante. Israel ha sido el país en todo el mundo que más rápidamente, más que Estados Unidos, más que cualquier país europeo, más rápidamente ha conseguido vacunar a su población. Ahora mismo está en torno al 60% de la población está completamente vacunada. Es verdad que, por ejemplo, ahora Canadá está más alto, pero Canadá viene de una curva muchísimo más tardía y más prolongada. Es decir, Israel ha sido el país que más rápidamente y con mayor velocidad ha conseguido ir inmunizando a su población lo más rápidamente posible, ¿no? Y esto es completamente flagrante, la diferencia con Palestina, cuando, repetimos, como potencia ocupante, tenía la capacidad técnica, logística, económica para vacunar, para ayudar en la vacunación en Palestina. Y bueno, este segundo gráfico simplemente era para deciros que esto es un gráfico que muestra la primera dosis de vacunas, pero en verdad Israel es el país que más porcentaje de población completamente vacunado tiene, el 60% de la población ya vacunado, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista del derecho a la salud, esto también era un punto que no podíamos dejar de mencionar, la vacunación, hablando de COVID. Siento si he ido súper rápido, no sé si me he extendido demasiado, pero bueno, si hay alguna pregunta, pues encantada de poder solucionarla. Muchísimas gracias, Pilar. Si hay alguna pregunta, pero así podemos hacer como alguna pregunta o dos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantáis la mano, pero bueno, que ya vamos un poco justitas de tiempo. Bueno, pues si no hay preguntas, es que estamos cansados. Pilar, ha sido muy interesante, de verdad. Lo has contado muy bien. Sin ningún problema. Pues muy bueno, bien. Miles de gracias, Pilar. Nada. Bueno, pues ya para terminar, vamos a terminar con Ibrahima Abiad. Ibrahima Abiad, que reside en Zaragoza desde el año 2002 y que fue en el año en que fue deportado por las fuerzas de ocupación tras asediar la Basílica de la Natividad en Belén. Y Ibrahim es miembro fundador de la Comunidad Palestina en Aragón y delegado de la Casa Palestina Aragón. Ibrahim, cuando quieras, adelante. Hola, muchísimas gracias, María Jesús. Bueno, buenas tardes a todos.
realmente estoy muy agradecido por la oportunidad y por la invitación. Quiero agradecer a los ponentes que han participado antes. Jesús, ha sido muy interesante su intervención. También a Elena y a Pilar. Muchísimas gracias a Médicos del Mundo por el esfuerzo que están haciendo para aliviar un poco la situación que sufre la población palestina. Bueno, yo realmente no quiero hablar ni de cifras ni de números porque me voy a hablar de la situación en Zaragoza, la situación de la solidaridad, ¿no?, con el pueblo palestino en Aragón, que en eso soy, digamos, llevo aquí 19 años, o sea, puedo hablar más o menos de cómo ha ido creciendo, ¿no?, el apoyo y la solidaridad del pueblo aragonés con Palestina. Y el otro punto que voy a hablar, ¿qué se puede hacer o qué debemos de hacer más para que sea nuestro apoyo más efectivo, ¿no?, hacia el pueblo palestino y su causa? En principio, yo soy Ibrahim, nací en la ciudad de Belén, en Palestina, y viví ahí hasta los 28 años, hasta que las fuerzas de ocupación invadieron todas las ciudades palestinas controladas por la autoridad palestina. Por situaciones que tuvimos entonces, para buscar un sitio para los heridos, los compañeros que caen heridos, la gente empezó a llevar digamos, los heridos hacia la Basílica de la Natividad, y allí se cerró el asedio a la Basílica con los que estaban dentro, casi 250 personas dentro de la Basílica estaban, y el asedio duró 39 días para que al final llegue la intervención de la Unión Europea y terminó su mediación en expulsarnos o deportarnos hacia afuera, en vez de obligar al ejército que invadió la ciudad a salir. Nos hicieron salir nosotros, o sea, como deportados para un año, y hasta hoy no ha terminado el año. Llevamos 19 años en la misma situación y casi en las mismas condiciones. Bueno, eso por una parte. Llegamos aquí, empezamos a trabajar digamos, con el tema de la concienciación y la visibilización de lo que está pasando en Palestina. Los actos más importantes que yo quiero destacar, que eran, por ejemplo, como el Día de la Tierra. Empezamos en el 2003 a celebrar el Día de la Tierra en Zaragoza y en los pueblos alrededor. Y así acercándonos hacia los pueblos o la gente, tener un contacto con ellos, hablar con la gente, explicarles, aclarar algunas dudas que siempre aquí los medios de comunicación intentan meter. La terminología también, lo que estaba diciendo Jesús, es fundamental, porque la gente siempre pregunta: este problema que tenéis ahí, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo vais a dejar de daros hostias los palestinos o los israelitas? Y eso, la verdad, a mí me hacía gracia, pero a la vez me dolía, porque es difícil explicar a una persona que tiene esa visión, ¿no?, del conflicto. Porque el conflicto todo el mundo lo sabe, hay resoluciones de